El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en esta mañana en la primera carta a los tesalonicenses, carta del apóstol San Pablo. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Eso está en el Nuevo Testamento y el verso 19. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 19. Vamos a escuchar atentamente la lectura de este pasaje. Va a ser la base de nuestra disertación en el día de hoy. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera a los tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Eso es todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo podemos repetir todos? Sin leerlo ahí en la Biblia. No apaguéis. ¿Con qué está escrito espíritu ahí? ¿Con E minúscula o con E mayúscula? ¿Qué debes entender ahí con eso? Se trata del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumine espiritualmente, que nos alumbre el corazón, que abra nuestros sentidos espirituales. Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, rogándote en esta mañana que por tu Espíritu Santo alumbre nuestro corazón. Abre nuestros sentidos espirituales. Danos un corazón entendido de tu palabra. Danos entendimiento espiritual. Danos luz, Señor. Tú has prometido guiarnos por tu Espíritu hacia todo lo que es verdadero, lo que es edificante, lo que es sano. Te rogamos, Señor, que lo hagas en esta mañana. Edifícanos, alúmbranos, ilumínanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en Él te damos las gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. El título de esta disertación: Cristianos de hielo. Cristianos de hielo. Tenemos aquí en este pasaje un mandamiento del apóstol a la iglesia de Tesalónica. Es un mandamiento negativo. ¿Por qué decimos que es un mandamiento negativo? Porque no está escrito en forma positiva. Si el mandamiento hubiera sido escrito en forma positiva, ¿cómo debería decir? ¿Cómo debería decir? Prended el espíritu, ¿verdad? O encended el espíritu. Mantenga al espíritu encendido, algo así, pero no está dicho así, está dicho en forma negativa. El mandamiento entonces tiene que ver con la responsabilidad que un creyente debe tener con respecto a su relación con el Espíritu Santo, para que la luz, para que el poder, para que el fuego del Espíritu de Dios permanezca encendido en su corazón y su alma, su vida, su devoción, su fervor se mantenga siempre con una temperatura alta.
Un creyente en Jesucristo tiene la responsabilidad de ser ferviente. Ese fervor espiritual es consecuencia de una relación viva, de una relación real, genuina, diaria, creciente con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en las Escrituras es representado de una manera emblemática muchas veces con luz o con fuego. Y la luz y el fuego producen vida, producen calor, producen fervor espiritual en nuestras vidas. Somos de una línea de creyentes fervientes, fogosos, pentecostales. Somos una línea de creyentes encendidos por el fuego del Espíritu Santo del Señor. A su nombre, a su nombre. Vamos a escuchar entonces unos pensamientos introductorios aquí que nos van a llevar a los argumentos principales de esta disertación. Escuchemos atentamente. 3 razones mantuvieron a Colombia en años anteriores en un inolvidable apagón: la falta de lluvias, la imprevisión de las autoridades eléctricas establecidas y la falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. No sé si ustedes recuerdan ese tiempo, creo que fue por los años 90, un famoso apagón. ¿Se acuerda usted? En Colombia hubo esto. ¿Ve? Un apagón a nivel nacional. Y eso obedeció a 3 razones. Uno, como lo hemos escuchado, la imprevisión de las autoridades eléctricas. 2, la falta de lluvias. Y 3, la falta de mantenimiento del sistema de redes eléctricas del país. Esas 3 razones causaron un violento apagón y un extendido apagón. Tan grave fue el asunto, hubo enormes pérdidas económicas en el país. Tan grave fue la situación que hasta el horario, no sé si usted se acuerda que el horario lo cambiaron. La hora de amanecida ya no era las 5 de la mañana, ¿sí? La hora de la noche, entrada a la noche, ya no eran las 6 de la tarde. O sea, hubo un cambio debido a este apagón. No había luz y pues el país estuvo sometido a intensos racionamientos. Esto, por supuesto, provocó un impacto en la economía del país hasta que pudo superarse este tiempo de apagón. Volvieron las lluvias. Se corrigieron las imprevisiones en las que se había caído, se mejoró el sistema de mantenimiento de las redes eléctricas y se pudo superar esta situación crítica. Algo realmente que marcó la historia del país. La luz es indispensable en una nación. La falta de ella trae consecuencias trágicas y pérdidas económicas gigantescas. Más trágico, pero aún más trágico, es apagar la luz del Espíritu en un ser humano, pues esto trae consecuencias eternas. Ese principio es la base, la propuesta de esta disertación. ¿Cuál principio? Bueno, si un país, una nación, es afectada tan drásticamente con un apagón de este tipo, la falta de energía eléctrica, la falta de luz, un país puede ser y pudo ser afectado tan trágicamente en la economía, en fin, en todos los procesos, las dinámicas que se dan en un país normal, el trabajo, las ejecuciones laborales, todas estas cosas fueron afectadas. Si esto es así, hablando en términos naturales, ¿cuánto más será el impacto que puede causar en una persona la falta de luz, pero no natural, sino luz espiritual? Las consecuencias en la vida de una persona
a la que se le va la luz, a la que sufre un apagón, son trágicas, son consecuencias eternas. Porque así como la luz eléctrica alumbra, ilumina una nación como la nuestra y cualquier otra nación del mundo, el que nos alumbra a nosotros los seres humanos en forma espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Y si su relación con el Espíritu Santo de Dios está apagada, usted no tiene luz, usted está en tinieblas. Y escúcheme, cuando ocurre este fenómeno de que no hay luz, no solamente las tinieblas ganan terreno, no es solo eso, sino las consecuencias que esto acarrea son terribles. Hay un fenómeno que usted y yo conocemos con el nombre de eclipse, un fenómeno cósmico. Cuando ocurre un eclipse, el sol no da su luz a la tierra. Ese es un eclipse de sol. El sol no da su luz. Al no dar luz, entra enseguida esa zona en donde el sol alumbra, entra en oscuridad. Pero no solo eso, sino que hay un fenómeno asociado también, y es que la temperatura baja. Baja la temperatura. El clima baja. Yo recuerdo, aquí en Colombia hemos visto varios eclipses solares. Y cada vez que se da un eclipse, no solo la luz se ausenta, sino que la temperatura, el clima baja. Y hay sitios en donde el sol no sale hasta por 6 meses. Y la temperatura, no solamente hay oscuridad, sino que la temperatura baja. Y baja incluso a grado bajo cero, a grado de congelación. Ese es un fenómeno que ilustra también la condición espiritual de un cristiano cuando no tiene luz y no tiene calor. Su temperatura espiritual baja y llega a tener temperatura mortal. Una persona muerta, cuando tú la tocas, ¿cómo la sientes tú? Fría, fría, está fría. Es triste que haya creyentes que aunque están vivos, ellos caminan, ellos andan, sin embargo son cristianos de hielo, porque su comunión con el Espíritu Santo es nula. Así que la luz del Espíritu Santo en ellos está apagada. Y no solo eso, sino que el clima espiritual de esta persona, la temperatura de esta persona es también una temperatura mortal. Es un frío de muerte, es hielo, es un cristiano de hielo. Ahora mira al hermano que tienes al lado, míralo y dile, creo que el pastor está hablando contigo, hermano. Dígaselo con toda sinceridad, dígase. Y aunque no seas tú, bueno, pues si las moscas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando un cristiano apaga la luz del Espíritu, se convierte en un cristiano de hielo, una persona fría espiritualmente. Existen 4 razones por las cuales no debemos apagar el Espíritu. Muy bien, aquí está. Entonces, si esto es así, tan delicado, si esto es así de trágico, vamos a ver entonces por qué es que el apóstol nos dice que no debemos apagar el Espíritu. No debemos apagarlo. Hay 4 razones y de esas te voy a hablar en este día. Número 1. Porque es un pecado, es violación de un mandamiento. Es un pecado, es violación de un mandamiento. Número 2. Porque nos quedaríamos en tinieblas espirituales. Porque nos quedaríamos en tinieblas espirituales al apagar la luz del Espíritu. Número 3. Porque se detiene el proceso de santificación.
Porque se detiene el proceso de santificación. ¿Quién es el que nos santifica a nosotros día a día? El Espíritu. Pero si le apagamos la luz que Él nos da, el calor que Él nos da, el proceso de santificación se detiene. Y número 4. Porque impide el normal crecimiento espiritual. Impide el normal crecimiento espiritual. Ya hemos dicho, hemos aprendido que quien da crecimiento, ¿quién es? Es Dios, el Espíritu Santo. Es Dios. Entonces, si lo apagamos, si cortamos toda relación con Él, entonces nuestro crecimiento espiritual se detiene. Vamos a enfocarnos entonces en el primer punto. Porque es un pecado, es violación de un mandamiento. Es violación de un mandamiento. Recuerde que el mandamiento está allí en el verso 19, donde hemos leído, pero está dicho en forma negativa. Cuando una persona apaga al Espíritu Santo, entonces está violando el mandamiento. Y toda violación a un mandamiento de la palabra de Dios es pecado. Toda infracción de un mandamiento de la ley de Dios es considerado como pecado. El Espíritu Santo puede ser apagado. El Espíritu Santo puede ser tentado. El Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo puede ser resistido. El Espíritu Santo puede mentírsele. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. El Espíritu Santo puede ser insultado o afrentado. Muy bien. Todos estos son pecados que se cometen contra el Espíritu. Y para aquellos que creen que el Espíritu no es una persona, hay suficientes textos bíblicos donde se muestra que a Él como persona se le puede ofender de esta manera. Mire todo lo que podemos hacer contra el Espíritu. Ahora, esto no lo hacemos contra una fuerza impersonal, contra un poder activo, contra una virtud o dinámica de Dios. No, esto lo hacemos es contra una persona. Miremos, repasemos nuevamente. Al Espíritu Santo se le puede ¿qué? Apagar. Apagar. Se le puede apagar. Como cuando tú coges una vela y la soplas, la vela se apaga. Hemos dicho que emblemáticamente el Espíritu Santo de Dios está representado en las Escrituras en forma simbólica como fuego y como luz. Como fuego y como luz. Cuando una persona entonces apaga al Espíritu, lo que está haciendo es eso. Esa persona está apagando la única luz que lo alumbra, moral y espiritualmente. Y no solamente la luz que lo alumbra, sino la luz que le da calor, la luz que le da vida, vida espiritual en este sentido. Esto es un pecado que se comete contra una persona. Contra una persona. Número 2, se le puede ¿qué? Tentar. Tentar. Es decir, provocar. Provocar. Tú no puedes hacer eso contra una fuerza o un poder dinámico. Eso lo haces contra una persona. El pueblo de Israel provocó al Señor, tentó a Dios. Cuando Él los llamó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto para que le rindieran culto, para que lo adoraran. En esa trayectoria, en ese trance, este pueblo tentó a Dios, provocó a Dios. Y como consecuencia, este pueblo, esta generación que salió de allá de Egipto, no entró en la tierra de la promesa. Entraron sus hijos, la segunda generación, pero ellos quedaron allí, sepultados, enterrados en las arenas del desierto. Qué cosa tan trágica, qué cosa tan triste. Y escuche, hicieron pecar tanto o cometieron tanta provocación contra Dios que hasta su líder
su mentor espiritual, su pastor, pecó contra Dios por provocación del pueblo. Y Dios también juzgó y reprendió a su siervo, el mismo Moisés. Y no entró a la tierra de la promesa Moisés. El pueblo lo provocó. El pueblo también lo tentó a él, lo afrentó. Y él pecó. Y Dios no le permitió entrar. Solo le permitió ver la tierra a la distancia. Solo a la distancia. Ahora, Moisés no fue que se condenó. Fue reprendido. Al igual que esa generación. No entraron. Ellos fueron reprendidos. Como puede ser reprendido un creyente que apaga al Espíritu Santo tentándole. Cuando tú tientas al Espíritu Santo, tú estás pecando y el pecado trae consecuencias. Y esas consecuencias en la justicia de Dios, tú tienes que cosecharlas. Amén. Tienes que cosecharlas. Eso es cuestión de tiempo. 40 años duró este pueblo allí, dando vueltas en el desierto, y ellos cosecharon finalmente el fruto de su siembra. No entraron. Fueron reprendidos, fueron castigados por Dios, fueron disciplinados por Dios. Sin embargo, nosotros vemos a Moisés apareciéndosele al Señor allá en el monte de la transfiguración y dando testimonio al Señor de que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y allá en ese monte de la transfiguración, delante de Pedro y de Juan, el Señor se transfigura delante de sus discípulos y aparecen dos personajes. Uno de ellos el profeta Elías. ¿Y el otro quién era? ¿Quién era el otro? Moisés. Lea el texto bíblico y entérese de esa noticia. Quiere decir que él no entró a la tierra de la promesa, pero sí entró a el cielo. Amén. Amén. Pero después de haber sido reprendido, después de haber sido disciplinado. Entonces, mucho ojo con esto. Al Espíritu Santo también se le puede pecar, no solamente tentándole, sino también contristándolo. Contristándolo. ¿Cómo se contrista a una persona? Entristeciéndola. Tus actos, tu conducta, tu caminar, tu testimonio, muchas veces entristece al Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces no vemos el fluir del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu. Hay gente que piensa de que puede hablar de cualquier manera, o puede actuar de cualquier manera, manejar sus relaciones interpersonales de cualquier manera. Pero no es así, mi amado hermano. Un pensamiento incluso que no se controle, un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción contra un hermano, contra Dios, puede contristar al Espíritu Santo. Hay creyentes que no se cuidan de su forma de hablar, son muy sueltos al hablar, son muy laxos para hablar. Y a veces son palabras fuertes, palabras de alto voltaje. Y piensan de que esto es normal, que no ha pasado nada. Pero déjeme decirle que el Espíritu de Dios puede entristecerse por tu vocabulario, por tu forma de hablar, porque no le glorifica, porque no es un vocabulario sano ni santo. ¿Cuál es el apellido del Espíritu, entre otras cosas? ¿Te das cuenta? Y ese debe ser también nuestro apellido. Tú debes tener pensamientos santos, palabras santas y acciones santas. Porque si tú haces eso, tú vas a agradar a Dios. En vez de contristarlo, tú vas a agradar a Dios. Y Él se va a manifestar fluidamente a través de ti. Porque tú le estás glorificando. Amén. El Espíritu Santo puede ser resistido. Resistido. ¿Qué quiere decir esto?
El Espíritu Santo es el consejero y consolador por naturaleza. Uno de los títulos que él tiene en la Biblia es justamente ese. Jesús le llamó el Paracleto, el consolador, el Paracleto. Pero él no solo nos consuela, sino que él nos aconseja. Él es el consejero y guía de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pero muchas veces el consejo del Espíritu es desatendido por nosotros. No lo tenemos en cuenta. A veces planeamos, actuamos, realizamos cosas sin ni siquiera pedir su consejo. Y esperamos que Él nos bendiga. Esperamos incluso que Él nos respalde. Y cuando vemos que esto no ocurre, nos sentimos mal. Mire cómo es Él es de tan bueno, que Él mismo nos redarguye y nos pone imágenes, nos pone recuerdos en nuestra mente para redarguirnos y para mostrarnos que desatendimos su consejo. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado en algunas cosas que ha hecho? Y después de haberse equivocado, inmediatamente siente la voz en su conciencia, que es la voz del Espíritu Santo en nosotros, diciéndole: te lo dije, ¿te acuerdas que te hablé, te aconsejé, pero no tuvimos en cuenta su consejo? Y por eso pues muchas veces fracasamos, nos equivocamos, hacemos cosas que no son de la voluntad de Dios, no tenemos éxito, porque sencillamente no atendimos el consejo del Espíritu, ni siquiera lo buscamos. La Biblia dice por eso, hermano, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Todo el que es hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, una vez más, te aclaro, esto es un pecado que lo podemos cometer y no contra una fuerza o un poder dinámico. No, esto lo hacemos es contra una persona. Este pecado se hace es contra una persona. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene los atributos de una persona. ¿Cuáles son los atributos tuyos como persona? ¿Qué es lo que te hace a ti una persona y no una cosa? 3 cositas. Usted tiene inteligencia, tiene intelecto. El Espíritu Santo también lo tiene. Usted tiene sentimientos, tiene emociones. Pues el Espíritu Santo también tiene emociones. Y fíjate que cuando decimos que el Espíritu Santo le podemos contristar, lo que estamos realmente es entristeciéndolo. Y eso se trata de una afección a las emociones del Espíritu, que son intensas. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, piense usted que eso es celo santo al máximo. Celo santo de Dios al máximo, producto de su amor. ¿Qué afectamos entonces? Las emociones del Espíritu. El Espíritu Santo, otro de los emblemas con el que Él es representado en la Biblia, es el de una paloma. Ahora, usted también es persona porque no solo tiene intelecto, tiene emociones, sino que también tiene voluntad, tiene libre albedrío, tiene capacidad de decisión. El Espíritu de Dios también tiene una voluntad, y es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia lo representa a Él como paloma, lo hace la palabra de Dios para resaltar una cualidad que tiene la paloma. La paloma es un animal, un animalito, un ave muy sensible. Es un ave muy sensible. Mire, los que han criado palomas en sus casas pueden darte testimonio de que cuando a la paloma se le tira una piedra, un palo, a la paloma se le tira agua caliente o cualquier otro objeto que la dañe, ¿sabes qué hace la paloma?
nunca más vuelve a ese sitio. Nunca más vas a ver allí una paloma. Eso te lo pueden decir todos aquellos que alguna vez han criado palomas. Lo pueden certificar. En la casa de mi esposa, cuando ella era soltera, ven, último modelo, gloria a Dios, aunque todavía sigue siendo, gloria al Señor. Por lo menos para mí. Allí hubo cría de palomas. Y esto que estoy diciendo, ella lo puede certificar. Cuando a la paloma se le tiran cosas, la paloma nunca más vuelve, porque es que es un animalito muy sensible. Y la Biblia nos enseña que cuando Jesús fue bautizado en aguas por el río Jordán, el Espíritu descendió sobre él en forma como de paloma. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Se le puede pecar también de otra manera. Mentirle. Esto le pasó a Ananías y a Zafira, un par de creyentes en la iglesia primitiva, que le mintieron al Espíritu. La iglesia estaba en un avivamiento tremendo. Había una manifestación del don de la generosidad en la iglesia. La gente regalaba propiedades, predios, fincas, lotes, casas. La ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles tomaban esto para satisfacer la necesidad del pueblo. Había un verdadero comunismo cristiano en la iglesia primitiva. Este modelo funcionó por un tiempo. Ananías y Zafira vieron en estas manifestaciones una oportunidad de hacerse también de un nombre, un reconocimiento. Decidieron vender su propiedad. Ustedes leen el capítulo 5 del libro de los Hechos y ahí está. Pero resulta que ellos picaron la ofrenda. ¿Cómo así? Ellos recortaron, vendieron los predios, vendieron las propiedades, pero dijeron, bueno, vamos a sacar de aquí una parte. ¿Quién va a darse cuenta de esto? ¿Quién va a saberlo? ¿Ve? ¿Quién va a darse cuenta? Nadie va a darse cuenta. Así es que vamos a reducir esto. Igual nosotros damos el producto de la venta, y para todos pues será un acto de altruismo, de filantropía de parte de nosotros, y vamos a tener un reconocimiento en toda la iglesia. El aplauso, la generosidad nuestra despertará esto. Resulta que ellos no contaban con que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo ve todas las cosas que tú haces hasta en lo oculto. Por mucho que te quieras esconder del Espíritu, Él está allí presente y está viéndote. Eso también fue la experiencia del salmista, cuando dijo que él podía hasta irse a lo más alto del cielo, o a lo más profundo del mar, o a lo más profundo del Seol, y ahí estaba el Señor. Ananías y Zafira no contaban con eso y fueron reprendidos. Un rayo láser les vino del cielo y quedaron fulminados los dos por mentirosos. Y Pedro se los dijo clarito: ustedes no le mintieron a los hombres, ustedes le mintieron a Dios, ustedes le mintieron al Espíritu. Mucho cuidado con estar mintiendo al Espíritu de Dios, hermano. Mucho cuidado, porque el mismo Dios que mató a Ananías y a Zafira es el mismo Dios que hoy a nosotros nos está observando, nos está viendo. A su nombre. Al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Blasfemar. La blasfemia es un pecado que solamente lo pueden cometer los cristianos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que solo lo pueden cometer los cristianos. Los que una vez conocieron al Señor, los que una vez fueron renacidos por el Espíritu, y luego se burlan del Espíritu, de sus obras, y atribuyen al diablo las obras del Espíritu. Yo conozco el testimonio de un varón de Dios, muy usado por el Señor, un hombre muy consagrado a Dios. Manifestaba los dones del Espíritu. Un pastor de trasfondo
pentecostal, fervoroso, ferviente. Él no tenía muchos estudios, él era un pastor empírico. Más que todo por la experiencia que tuvo con Dios, decidió servirle a Dios. Y este pastor, después de un tiempo en que descuidó su vida espiritual, descuidó su relación con Dios, se fue apagando, hasta el punto de no solo pecar contra el Espíritu, sino de blasfemar contra el Espíritu. Él se burlaba después de aquellos que oía hablar en lenguas, aquellos que oía profetizar, se burlaba abiertamente. Los ridiculizaba y se burlaba y decía: eso es puro cuento, eso es pura parafernalia, eso es puro parampampam. Después de haber sido usado por el Espíritu de Dios. Este hombre es un blasfemo. Ese es el pecado al que se refiere Jesús como un pecado imperdonable. No puede arrepentirse la persona. Está tan cauterizada, está tan endurecida su conciencia, está tan endurecida su alma que no puede arrepentirse. Está condenado en vida. Mire, tengo entendido que ya en 3 ocasiones ha intentado quitarse la vida y no ha podido este hombre. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo, amado hermano? En 3 ocasiones ha intentado quitarse la vida y no ha podido. Ya tiene 4 divorcios a cuestas. 4 divorcios a cuestas. Es un blasfemo. Es un blasfemo. En la historia del cristianismo hubo gente así. Un emperador llamado Juliano el Apóstata en el Imperio Romano negó a Jesús, se burlaba del Señor, blasfemó contra el Espíritu porque a él le testificaron, a él le hablaron del Evangelio. Y cuando estaba a punto de morirse, este hombre gritaba: ¡me quemo! ¡me quemo! ¡me quemo! Juliano el Apóstata, un emperador del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Dios guarde tu corazón y mantenga usted una sensibilidad constante, producto de una comunión con el Espíritu, porque como tú descuides esto, puedes llegar a cometer este pecado también. Puedes llegar a cometer este pecado. Repito, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que solo lo pueden cometer los creyentes. Los pecados contra el Espíritu Santo se cometen contra la persona de Dios. Correcto. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Entonces, un pecado contra el Espíritu no es un pecado cometido contra cualquier persona. Es un pecado cometido contra Dios. Y un pecado, como lo dije, imperdonable. La blasfemia es un pecado imperdonable. Segundo, porque nos quedaríamos en tinieblas espirituales. Se retiraría la luz moral y la visión ministerial en nosotros. Así es. El único que a nosotros nos mantiene entendidos para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo es el Espíritu Santo. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Él, si lo apagamos, lo que puede pasar es que vamos a perder toda sensibilidad, toda capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y podemos terminar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es la condición del mundo hoy en día. El mundo hoy en día ha entrado en lo que se llama el relativismo moral. Para el mundo nada es lo suficientemente bueno o lo suficientemente malo como para no hacerlo. El problema es que a veces esa ideología intenta penetrar la iglesia. Y muchos hoy vemos que fueron ministros del Evangelio, comenzaron bien y hoy están practicando un relativismo moral bastante laxo. Muy relajados. Conozco una misión, ahora mismo, una misión cristiana, la conozco.
con fundamentos sólidos, firmes en la palabra de Dios, convicciones firmes, sólidas, con respecto al matrimonio, al divorcio y al recasamiento. Y después de unos años, cambiaron sus convicciones, cambiaron sus principios, se relajaron. Y lo que ha ocurrido, hermano, es una desbandada de muchos de sus fundadores, muchos de sus patriarcas, muchos de sus mentores espirituales. Una división terrible. ¿Producto de qué? De que cambiaron sus principios, su moralidad con respecto al matrimonio, al divorcio y al recasamiento. Para que lo entiendas, nosotros creemos que el matrimonio es una fundación de Dios, que es la primera institución que Dios creó, y que cuando Dios la creó para que fuera indisoluble. Lo que Dios unió, ningún hombre lo puede separar. No creemos en el divorcio, no creemos en el divorcio. Lo podemos aceptar como una salida extrema, pero no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Por eso antes de casarte tienes que pensarlo. A su nombre, a su nombre. Se manifestarían las obras de la carne en nosotros. Déjeme decirle, Pablo habla de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, ahí está. Es un catálogo de 17 manifestaciones del pecado. Diferentes expresiones del pecado. Pablo le llama eso las obras de la carne. El único que hace que tú y yo no manifestemos esas obras, el único que hace con su poder que estas obras no se manifiesten en nosotros, como decía ahora el hermano Fabio cuando estábamos clamando, cuando estábamos intercediendo. Aunque somos creyentes, todavía está la antigua naturaleza ahí latente. Déjeme decirle algo más. No solo está latente, sino que si tú te descuidas de tu relación con el Espíritu Santo, vamos a ver en cuestión de tiempo, tristemente vamos a ver manifestadas esas obras en tu vida. Y llegarás a extremos peores, a una condición peor. Lo que no hiciste aún antes de ser creyente, lo vas a hacer ahora. Y ese catálogo es bien horrible. Ese es el catálogo que yo llamo del Avon espiritual. Avon. Una hermanita aquí que trabaje con Avon, sálgase de allí. ¿Sabes lo que significa Avon en hebreo? ¿Sabes lo que significa eso? Iniquidad. ¿Oyó? Y ahí está en Gálatas capítulo 5 un catálogo del Avon espiritual. Empieza por el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, divisiones, pleitos. ¿Me escuchó? ¿Me está escuchando, hermana? Entonces, el único que hace que esas obras no se manifiesten en tu vida, en mi vida, es el poder del Espíritu Santo. No creas tú que es la fuerza que tú tienes de voluntad. No, no. Si no fuera por el Espíritu Santo, quién sabe qué adúltero fuera yo, qué inmoral fuera yo. Pero damos gracias al Señor que ese poder que resucitó a Jesucristo actúa poderosamente en mí y en ti también. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Se cauterizaría el alma, perro mudo. Eso es. Se cauteriza el alma cuando tú cortas relación, comunión con el Espíritu. Se cauteriza. Cauterizarse es endurecerse. Dije que Dios habla a nuestra conciencia por el Espíritu. Lo acabé de decir. Pues bien, déjeme decirle, cuando tú dejas de escuchar la voz del Espíritu, hay algo que va ocurriendo en ti. Te vas volviendo medio sordo. Y escucharás más ahora la voz de tu conciencia, la voz de tu naturaleza, la voz de tu yo, de tu ego, que la voz del Espíritu. Y con el tiempo estarás tan endurecido por haber desatendido la voz del Espíritu, que ya ni la voz del Espíritu la vas a poder escuchar. El consejo del Espíritu no lo escucharás.
Conozco la historia de un varón, era muy rico él, y él quiso asegurarse comprando un perro guardián, un perro que lo ayudara con la seguridad de su casa. Compró el perro, un perro bravo. El perro, a lo que veía cualquier amenaza, enseguida ladraba. ¿Qué hizo el tipo? Con una vara venía y le pegaba al perro. Cada vez que el perro ladraba, le metía un garrotazo al pobre animal. De una forma insensata. Porque si compró el perro fue para que el perro le alertara. Entonces, ¿para qué lo compró? Y así lo hizo durante mucho tiempo. Cada vez que el perro veía un peligro, el perro ladraba. Y venía el tipo y cogía con el palo y le pegaba al perro, lo castigaba. Eso lo hizo por mucho tiempo. Hasta que un día, hermano, se le metieron de verdad los ladrones. ¿Ve? Y el perro no ladró. El perro ya estaba mudo. Ya estaba mudo el perro. El perro aprendió, entendió que no debía ladrar, porque si ladraba, pues le venía el garrotazo. ¿Qué pasó? Se le metieron los ladrones al tipo y le despojaron de todo. El perro había quedado mudo. Déjeme decirle esto, vamos a transferir esto a lo espiritual, a tu vida. Ese perro muchas veces es la voz de tu conciencia, que ya se ha quedado muda de tanto desoír la voz del espíritu que te habla a través de tu conciencia. Y llega el momento en que la conciencia, como el perro, se queda muda y tu alma endurecida, cauterizada. Mucho cuidado, mantenga sensibilidad con la voz del espíritu, mantenga sensibilidad, porque es lo único que puede evitar que nosotros nos cautericemos. Se paraliza la vida espiritual. La vida espiritual tuya se paraliza. ¿Por qué? Porque quien produce crecimiento, como lo estamos diciendo, es Dios. Quien produce crecimiento espiritual en tu vida es Dios. Entonces, si Él ya no participa de esa actividad en tu vida, ¿quién va a producirte a ti crecimiento espiritual? Entonces la vida espiritual de muchos por eso es que está estancada, o peor, no solo estancada, ha retrocedido. En vez de crecer, en vez de progresar, en vez de avanzar, lo que ha hecho es retroceder o estancarse. Hay creyentes, hermanos, que ya una manifestación del Espíritu hace tiempo no la tienen en su vida. Algunos incluso han llegado al extremo de decir que esto del poder del Espíritu Santo, esto no es bíblico. Se han negado a sí mismos a que el Espíritu de Dios se manifieste en ellos. Es un estado, es una condición que genera mucha tristeza. Porque si hay algo que hace la vida cristiana una verdadera y apasionante aventura, es la manifestación del Espíritu Santo. Hermano, el cristianismo bien vivido es algo apasionante, es emocionante vivir la vida en el Espíritu. A su nombre. Hay muchos que ya hace rato que ni lenguas hablan. Hace mucho que no tienen ya ni un sueño, ni una visión. Muchos a los que ya el Espíritu, ya ni distinguen la voz del Espíritu. Algo que podían hacer cuando nacieron de nuevo. Cuando espiritualmente tenían ese primer amor. Ya hace rato que la voz del Espíritu ni la oyen, ni la disciernen. Su vida espiritual está estancada. No han progresado.
Están allí patinando en lo mismo, luchando con las mismas cosas, en los mismos vicios, en la misma mentira, el mismo fracaso. Pero todo se debe a esto, mi amado hermano, que tu vida espiritual, quien le puede dar crecimiento es el Espíritu Santo. El espíritu con el que estás reñido, con el que estás de pelea. Se perdería todo poder espiritual contra las tinieblas. Así es. El Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros con unas manifestaciones de poder. Son los llamados dones del Espíritu. Y ahí tenemos profecía, lenguas, milagros, discernimiento de espíritus, la capacidad para discernir un demonio y echar fuera ese demonio de la vida de esa persona, exorcismos, dones espirituales de poder, dones espirituales sobrenaturales, pero no se manifiestan en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo en nosotros está allí opacado. Está allí opacado. Por eso es que la vida el cristianismo de muchos es una monotonía, es una carga, es una rutina. Yo esto no le veo nada de bueno, no le veo nada de apasionante, y es cuestión de tiempo para verlos que desaparecen de la iglesia, se van, porque se aburrieron de la vida en Cristo, se aburrieron de la vida en el Espíritu, porque no ven el poder del Espíritu Santo manifestado en sus vidas. Y esto no es por culpa de la iglesia, esto no es por culpa del pastor, esto es culpa de la propia persona. Porque si tú buscas a Dios y te llenas del Espíritu Santo, Él te va a llenar con su presencia y su poder. Amén. Se rompería toda comunión espiritual con Dios. Así es. Hay algo en nosotros los seres humanos, que es lo que se constituye en el vínculo o la habitación de Dios en nosotros. Te voy a repetir esa verdad espiritual. Hay algo en nosotros, los seres humanos, que se constituye en el vínculo o habitación donde Dios vive en nosotros. Usted, como ser humano, usted fue dotado, creado por Dios como un alma, un espíritu y un cuerpo. Usted, al igual que Dios, es trino, es tripartito. Su ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el cascarón, es nuestro ser exterior, nuestra expresión exterior o física. Pero somos más que un cuerpo. Tenemos un alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, los afectos. Pero tenemos más que un alma. Tenemos también un espíritu. Y es allí en el espíritu donde Dios, por su espíritu, viene a vivir en nosotros. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 12 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú y yo nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, Él envió su espíritu. ¿A dónde? ¿Al alma? No. ¿Al cuerpo? No. ¿A dónde lo envió? A tu espíritu, a mi espíritu. Y ahí es donde vive el Señor. Y esa comunión debe ser tan íntima, tan unida, que en vez de ser dos espíritus, dice Pablo, allí donde leímos, debe ser uno solo. Eso es comunión espiritual al más alto nivel. Pero si tú apagas al espíritu, no tendrás comunión espiritual con Dios. Tu espíritu estará lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, eso es sinónimo de estar muerto, separado, espiritualmente muerto delante de Dios. ¿Entendimos eso, hermanos? Todo aquel que no tiene al Espíritu de Dios morando en su espíritu está muerto espiritualmente.
no tiene comunión con Dios. Perderíamos el rumbo espiritual de nuestra vida. Así es. Porque quien nos da a nosotros destino, sentido de misión, una meta, un derrotero, quien nos muestra, quien nos señala el camino, es el Espíritu Santo de Dios. Él, dice el Señor Jesucristo, nos guiaría hacia toda verdad. Él es quien nos guía hacia todo lo que es bueno. Él es quien nos guía a todo lo que es sano, todo lo que es verdadero, todo lo que es edificante. Él es quien nos conduce incluso a la salvación en Cristo. El Espíritu Santo de Dios. La lámpara de Dios en el hombre es el Espíritu, y sin el Espíritu de Dios en él, lo que hay es ausencia de luz. Proverbios 20:27. Vamos a leer ese texto. Estamos diciendo allí, lo dice Salomón, que la lámpara de Dios en el hombre es el Espíritu. O lámpara. Leamos el texto, Proverbios 20:27. 20:27. Mira lo que dice el sabio Salomón allí inspirado. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí ves? Leámoslo nuevamente, escúchalo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahí está. Y es ahí en tu espíritu donde repetimos, mora el Espíritu de Dios. Es allí. ¿Qué hace una lámpara, mi amado hermano, en una casa? ¿Qué hace una lámpara? Alumbra. ¿Qué más? Da calor. Da calor. Da calor. ¿Me entiende? Nos guía. Si una casa queda a oscuras, ¿ve? Es porque no tiene una lámpara, pero si la lámpara se enciende, inmediatamente es iluminado y hay luz y hay alegría y hay calor allí. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Pero desde dónde? Desde tu espíritu, desde mi espíritu. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Continuamos. Tercero. Se detiene el proceso, porque se detiene el proceso de santificación. Ahí tiene otra razón por la cual no debemos apagar el espíritu. Porque el que nos santifica en este proceso es el Espíritu Santo, no es otra cosa. Es el Espíritu Santo. Si entonces rompemos relación con el Espíritu, si lo apagamos, el proceso de santificación en nosotros se detiene. Ojo, no estoy hablando de la salvación. Aunque la salvación se puede perder. A lo que nos estamos refiriendo es al proceso de ser santificados. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso tiene el propósito de tomar nuestro carácter y transformarlo a semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en tu vida y en mi vida en este tiempo. Nos está transformando, nos está renovando, nos está forjando a la imagen del carácter del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La santificación es producida por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Así es. Y esa fe la produce en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros lo aceptamos y lo creemos porque el Espíritu nos lo enseña. Él produce esa confianza, esa fe en la obra que hizo Cristo. Y por eso somos limpiados, nuestros pecados son remitidos a Cristo, somos regenerados y la obra continúa. La transformación continúa hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y escúcheme, quien nos va a transformar incluso este cuerpo mortal es el mismo Espíritu Santo de Dios. La sangre del pacto la haríamos inmunda si nos habituamos a pecar. La sangre del pacto la haríamos ineficaz si afrentamos al Espíritu Santo. Ineficaz e inmunda. Haríamos la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto que Jesús ratificó cuando moría allá en la cruz del Calvario. Recuerdan ustedes que un pacto se ratifica con un sacrificio de sangre. Jesús tomó la copa aquella noche y dijo, esta copa es ¿qué?
El nuevo pacto. Ese nuevo pacto iba a ser ratificado derramando Él su vida, su sangre. Y también derramando su espíritu, enviando su espíritu. Pues bien, esa sangre de ese pacto la haríamos inmunda e ineficaz si nosotros rompemos comunión con el Espíritu Santo. La santificación es producida por la fe en la palabra de Dios. Amén, así es. Aunque no la entiendas, mi amado hermano, cuando la estás leyendo, de todas maneras ella hace algo, ella te va limpiando, ella te va purificando, ella va limpiando tus pensamientos, ella te va santificando. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo de Dios. La santificación es producto de la obra del Espíritu en nosotros, cuando no lo estorbamos. No estorbe entonces al Espíritu para que Él continúe su proceso de transformación en nosotros. Y número 4. Porque impide el normal crecimiento espiritual. Somos llamados a crecer, y eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal entonces en un cristiano? No crecer, estancarse. ¿Qué tanto has crecido tú? Es la pregunta. Este año que ya está terminando, en este año, ¿qué tanto has crecido espiritualmente? Una buena relación con el Espíritu producirá un poderoso crecimiento espiritual. Una buena relación con el Espíritu permitirá tener experiencias de poder espiritual. ¿Cuántos quieren tener esas experiencias poderosas, hermano? El crecimiento espiritual nuestro dependerá de un equilibrio entre la experiencia y la relación con el Espíritu Santo. Muy bien. Buscamos al Espíritu Santo para que Él nos llene de su presencia y de su poder. Pero escúcheme, eso no es nada difícil para Dios. Lo difícil para Dios es que nosotros nos rindamos a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Entre qué? Tiene que haber un equilibrio entre tu búsqueda de la presencia y el poder del Espíritu Santo y tu entrega al Espíritu Santo de Dios. Entonces muchas veces no es tan importante qué tanto poder tengo yo del Espíritu en mi vida. Muchas veces, te reitero, no es lo importante tener poder del Espíritu de Dios en mi vida. No. A veces lo más importante es qué tanto tiene el Espíritu Santo de Dios de mí. ¿Qué tanto tiene de mí? Él pide de nosotros una renuncia total, porque Él es quien quiere dirigir nuestras vidas en la perfecta voluntad de Dios. El crecimiento espiritual debe ser sin medida. Sin medida. Cuando Pablo dice que crezcamos en el fruto del Espíritu, dice que debe ser un crecimiento sin medida, sin tope. Es decir, no es hasta cuando nosotros creemos, bueno, ya llegué. No, entre otras cosas, le tengo una mala noticia: aquí nadie ha llegado hasta el tope final. Todos estamos en un proceso. Tú estás en un proceso, yo estoy en un proceso. Pero ánimo, ánimo. El proceso continúa y el Señor lo va a terminar. Amén. Conclusión. Póngase de pie, por favor. Una fogata en una playa es una actividad que gusta entre los jóvenes de la iglesia para tener un momento de búsqueda y comunión con Dios. ¿Cuántos han participado alguna vez de una fogata en la escuela o en la iglesia? ¿Cuántos? Esta es una experiencia muy bonita, participar de la fogata. ¿Ve? Y todo el mundo quiere estar cerca de donde está el fuego, donde está la candela, donde está el fuego. Ella proporciona calor y luz. Esta debe estar siendo avivada constantemente, echándole leña para que el fuego no se apague. Amén. Los exploradores del rey, cada vez que hacen sus campamentos, hacen fogatas. Ellos saben lo divertido que es esto. Pero la fogata, para que no se apague, que hay que estarle echando leña para que no se apague. Mientras estamos juntos alrededor de la fogata, no sentimos frío ni soledad. Es un momento especial. Esta es una ilustración de lo que es la vida de un creyente, mientras que el fuego del Espíritu está prendido en su corazón. Amén.
Amén, así es. Mientras tú estás en comunión, prendido del Espíritu, ¿cómo está tu vida? Encendida con el fuego de Dios. El Espíritu le da calor, lo ilumina, lo conforta, le provee compañía y gozo. Pidámosle al Señor en oración que las palabras de aquel antiguo coro se hagan realidad en nosotros. ¿Conoces ese antiguo coro? Dice, oh Señor, ardiendo en fuego, mi alma está. Amén. ¿Lo sabes? amén. Cantémoslo. Y esto que sea nuestra oración al Señor después de haber escuchado su palabra. Amén. Y dice el coro, ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Dígalo. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial. Dígalo. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, oh Dios. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias. Espíritu Santo de Dios, aviva el fuego de tu presencia en nosotros. Aviva el fuego, Señor, de tu Espíritu en nosotros. Que no se apague el fuego, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser creyentes fervientes en el Espíritu, mientras que te ministramos a ti, Señor. Gracias, Padre. Levanta a aquel que está frío, aquel que está muerto, Señor, dale vida. Y permite, Señor, que nosotros podamos mantener siempre encendido este fuego en cada corazón, en cada vida, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestros altares familiares, en nuestra iglesia, Padre. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice... Amén. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.